Bueno, sigamos. Hemos visto hasta acá, bueno, en la parte que me gustaría charlar ahora, que, digamos, en el texto que ustedes tienen de Dauria, se refiere a, un poco, hace una suerte de repaso histórico, que estaría bueno que le peguemos una mirada y que profundicemos sobre algunas cositas, dos o tres cositas. Vamos a tratar de no hacer tan extensos los videos. Se ve que hace mucho que no doy clases, tengo ganas de dar clases, que estoy hablando un montón. Va. Eh, una cosa que me gustaría marcar, digamos, Daure cuando hace una suerte de repaso histórico sobre los orígenes de la política y de lo político, hace una referencia expresa a Grecia. Y en el video sobre periodización, para los que lo hayan visto, es claramente opcional, ¿no? Bueno, ahí hablábamos que los griegos, además de inventar, entre comillas, la democracia, lo que inventan verdaderamente es la política como tal. Una política como actividad que se expresa en un lugar, que es la polis. Pero el lugar en que consiste la polis no es un lugar físico, sino que antes que un lugar físico es en realidad un lugar social. Es decir, antes que las murallas que rodean a una ciudad y que la defienden, son los lazos de unidad entre sus miembros la que construyen la solidez o la fortaleza de esa polis, de esa unidad política. Y estos lazos de unidad, en definitiva, son resultados de una actividad, no, no es, ese es el punto, son el resultado de una actividad deliberada, realizada por sujetos con una finalidad deliberada. No estaba nada dado. Es decir, no es que era natural que nos organicemos bajo una forma de organización política como la polis. De la misma manera que no es natural el Estado, tal como lo conocemos hoy. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el resultado al que arribamos es fruto de nuestra decisión, de lo que queremos, a dónde queremos ir, cómo lo queremos hacer y cómo lo pretendemos lograr. En el caso de este origen histórico del que estamos charlando, cuando Dauria hace referencia a Grecia, es muy importante tener en cuenta esta idea de que el lugar donde hemos decidido vivir, en donde hemos elegido construir unos lazos de fidelidad con la ciudad, pero también con los co-ciudadanos, los conciudadanos, supone una decisión de vivir, de elegir vivir libres y de elegir vernos como iguales. Esto es digamos, que tiene un nivel de fuerza, de potencia retórica, pero al mismo tiempo de la implicancia que tiene esta idea de decir, hemos elegido, o sea, es un acuerdo de voluntades. Hemos decidido, un acuerdo de voluntades supone varias personas que pactan. Estas varias personas, si pactan, es porque se reconocen mutuamente iguales, si no, no pactarían, sino que se impondría la decisión de uno. Y no solo son iguales, sino que como eligen pactar, pueden elegir no pactar. Entonces, también hay ahí una reivindicación de una idea de igualdad. Esta idea que les comento por ahí un poquito está como anticipando en el tiempo la idea del contractualismo que va a aparecer después. Pero la idea central de esto que les quiero remarcar en esta invención de la política, digamos, en Grecia, es que esta decisión deliberada de construir la polis supone una clara conciencia de que quiero co-vincularme con los demás. Y para poder vincularme con sujetos a quienes reconozco como igualmente libres e igualmente iguales, debo renunciar a la posibilidad de imponer mis ideas por la fuerza. Es decir, la política supone precisamente eso. Si no, no habría política. Quiero decir, eh, el origen o la fuente de legitimación de las decisiones, en todo caso, está en la fuerza persuasiva de los argumentos y no meramente en la fuerza de aquel que expone un determinado argumento, la fuerza física, ¿no? Entonces, en ese combo, digamos, en ese origen mitológico casi de nuestra actividad política o de nuestra teoría política en Grecia,
hay una fuerte reivindicación del uso de la palabra. Una reivindicación del uso de la palabra que nos va a llevar un poquito a los sofistas, pero también vamos a ver en un ratito qué significa todo esto. Entonces, esta idea de reivindicación de la palabra supone pensar también que, eh, que no está nada dado, que no está hecho, sino que lo construimos voluntariamente. ¿Por qué le digo, por qué lo vinculo con las palabras? Porque las palabras no, digamos, las palabras son convenciones, digamos. Lo natural es emitir algún tipo de sonido a través de la voz. Pero muchos mamíferos, además de los homínidos, de los seres humanos, emiten ruidos por la voz. Es decir, los perros también ladran, es decir, realizan una acción que supone la exteriorización de un sonido. Pero ese sonido es lo que en la diapositiva anterior aparecía como foné, mientras que los griegos, cuando hacen referencia a la palabra como la, el uso de la palabra como dispositivo persuasivo, hacen referencia a la razón, al logos. Y ese logos, esa razón y las palabras tienen sentidos que nosotros les damos. Es decir, no nacen de la naturaleza, sino de la convención. Son, hoy diríamos, productos culturales o artificiales. No está en la naturaleza. Yo no puedo, si yo salgo a la naturaleza no me voy a encontrar con el Estado o con la polis. La polis no está dada, sino que hay que hacerla. La polis es lo que permite que hombres libres puedan vivir y seguir siendo libres. No se olviden que en esa época la esclavitud era una consecuencia directa de perder una guerra. Entonces, si hemos decidido vivir en un lugar que supone escapar de la violencia brutal de la esclavitud, pero al mismo tiempo queremos vivir libres, no podemos utilizar la fuerza para imponer nuestras propias ideas. Si todos vivimos bajo este sistema y si todos nos reconocemos igualmente iguales e igualmente libres, aparece una mirada acerca del ciudadano en donde el ciudadano es aquel que tiene que cooperar en la solución de los asuntos públicos, porque nos vemos como iguales. Ahí aparece una idea que hay algunos autores que la denominan isonomía y otros la llaman isotopía, sí, que nos vemos como iguales es verse como isotes, ¿no? Y esta idea de isonomía es la que permea digamos, la que aparece en el siglo V, en el siglo VI, pero estalla, digamos, con mayor esplendor en el siglo V antes de Cristo en Grecia con Pericles, en donde aparecen unos personajes muy interesantes que son los sofistas. Ustedes habrán visto seguramente algo de esto en filosofía, en introducción a filosofía o en algún... Bueno, andan por ahí, qué sé yo, las cosas habituales que se conocen de los sofistas están vinculadas normalmente a la teoría del conocimiento, en donde se hace referencia, y de hecho Dauria también hace mención a esta idea del relativismo nociológico y discursivo y demás, que por supuesto que sí estaba presente en los sofistas como grupo general, digamos, pero no es que era una categoría muy homogénea de personas, ¿no? Pero hay una mirada política que me gustaría reivindicar, que no está mencionada en el texto, pero está implicada, no lo dice del todo, pero por eso me gustaría trabajarlo con un poquito más en detalle. Es verdad esta leyenda negra de los sofistas como mercaderes del conocimiento, que cuando se dan cuenta de la importancia de la fuerza de los argumentos y de la fuerza persuasiva de los argumentos, se dedican simplemente a ganar retóricamente, discursivamente ante un auditorio, ¿no? Pero sin una auténtica, como embaucadores públicos antes que otra cosa. Bueno, pero hay, y de hecho, eh, hay muchos indicios que indican eso. Por ejemplo, hay estas cuatro proposiciones que aparecen acá, algunas pueden leerse en esa clave. Por ejemplo, una de las primeras proporciones digamos, la que hace referencia a los discursos enfrentados entre sí acerca de cualquier cosa. De cualquier cosa crémata, hay dos discursos enfrentados entre sí. Entonces, al mismo tiempo que se puede decir
que hace frío, alguien puede afirmar que no hace frío, que hace calor. Entonces, alude en última instancia esta idea de relativismo y demás. Otro postulado, otro enunciado es el de hacer más fuerte el discurso más débil. Es decir, como son mercaderes del conocimiento y tienen ese ejercicio retórico, pueden hacer que un discurso que no tenga mucha potencia o mucha fuerza o mucha probabilidad de éxito sea mejor. El otro es el de la tesis de la homomensura, que es que el hombre es la medida de todas las cosas, de aquellas que son en tanto que son y de aquellos que no son en tanto que no son, lo cual expresa como un relativismo nociológico, porque, digamos, después va a venir Platón a explicarnos que las cosas tienen su propia medida, ¿no? ¿De dónde sacan que el hombre es la medida de todas las cosas? Es decir, Platón, como discípulo de Sócrates y crítico de los sofistas, dice, no, mira, hay una idea de la justicia, por ejemplo, o hay una idea del caballo, una idea arquetípica de lo que es el caballo, lo que es la justicia, que son esas ideas que están en el topo urano supraceleste al que uno tiene que arribar a través de reminiscencias y demás. Y finalmente hay una referencia que Platón transcribe en una obra que se llama Protágoras, donde el protagonista es Protágoras, que es uno de los sofistas más destacados de esta época, en donde, bueno, hace una referencia a un a un mito griego a propósito del inicio de la humanidad, no, pongamos que al final abre la caja de Pandora y toda esa historia, ¿no? Entonces, básicamente a lo que se refería el mito es de la distribución de los dones, es decir, Zeus, Dios, Cronos, no, Zeus, eh, manda a repartir los dones de las distintas criaturas, ¿no? Entonces, Prometeo y Epimeteo terminan despilfarrando, digamos así, los dones y le dan a todo el mundo menos a los humanos. Entonces, los animales que viven en lugares fríos le da un pelaje más fuerte, los herbívoros una mayor descendencia que los carnívoros, etc. Y cuando llegan los humanos, bueno, como se queda sin nada, roba la técnica y el fuego, roba la tecné y el fuego para que puedan fabricar sus propias corazas, etc. Un mito acerca de los orígenes de la humanidad. Entonces ahí interviene ante el robo de la técnica y del fuego, que eran dones de los dioses, eh, Zeus interviene y manda a su mensajero para que distribuya estos dones, digamos, ¿qué le vamos a dar a los humanos? Bueno, lo que hay que darle entonces es pudor, para que puedan vivir entre ellos, qué sé yo, una suerte, sí, es una referencia a eso. Y la clave del mito está en la siguiente partecita, digamos, donde dice, bueno, ¿y cómo lo reparto? De modo desigual, por ejemplo, o sea, le doy uno un poquito a uno, o sea, por ejemplo, no necesitamos que todos sean especialistas en medicina, basta con que tengamos unos cuantos médicos para que puedan atender a muchas personas que se vayan a enfermar. Entonces no sería ilógico también decir, bueno, los dones estos los puedo repartir de modo asimétrico. Y el argumento central del mito es que ahí se contesta, no, a eso hay que repartirlo en partes iguales, porque de otra manera no podrían convivir. Esta idea del pudor, esta idea del pudor vinculado a la convivencia, ¿no? Porque a eso se refiere, es el límite al que hay que llegar. Esta distribución equitativa es lo que de los bienes como que no cuajaba muy bien porque empieza a hablar de otra cosa. Arranca hablando de la historia de la humanidad y los orígenes míticos de la historia de la humanidad y finalmente termina hablando de distribución de ciertos bienes o de ciertas virtudes, diríamos hoy. Eso es política. O sea, veníamos hablando del origen del mundo y terminamos hablando de cómo nos organizamos la sociedad. Y eso como que no cerraba del todo en esta mirada clásica acerca de los sofistas. Entonces, durante el siglo XX aparecieron algunas nuevas interpretaciones que dan cuenta de la posibilidad de pensar a los sofistas como exponentes de una teoría política, tal vez sofística, digamos, o de una idea muy ampliamente difundida en su propia época y que es consistente con estos argumentos de isonomía de los que veníamos hablando antes, en donde el programa político parece como más rico y más interesante. Veamos entonces. Si yo digo que sobre cualquier cosa
de la que pueda hablarse, hay dos discursos enfrentados entre sí, y con eso me refiero digamos, a mí me parece que hoy hace frío, pero en realidad viene un amigo y me dice, no, a mí no me hace frío, yo creo que hoy no hace frío. Es como muy trivial el asunto, ¿no? O sea, como... Ahora, si lo podemos pensar de otra manera, si podemos tratar de razonar la idea de los discursos enfrentados entre sí de un modo más interesante, la cosa cambia. Porque podemos pensar que sobre cualquier tema que podamos discutir, por ejemplo, cómo nos organizamos, cómo organizamos la cuarentena, cómo organizamos el Código Penal, cómo organizamos el Código Procesal Penal, cómo regulamos un tema conflictivo, por ejemplo, el aborto, cómo regulamos un tema que por ahí parece menos conflictivo, pero también tiene implicancias políticas y sociales muy graves, por ejemplo, la toma de tierras, ¿no? Sobre ese tema hay discursos que se enfrentan entre sí en la arena pública, porque cada regulación social se presenta en público y sobre eso se espera que haya discursos enfrentados entre sí. Gente que opine una cosa, gente que opine otra. Ok, si tenemos dos discursos enfrentados entre sí, ¿cómo hacemos para decidir? Si, volvamos a la anterior, no se olviden de la anterior, si nos reconocemos como iguales y todo lo demás. Si nos reconocemos como iguales, como igualmente libres y que no queremos vivir sometidos por la fuerza. El argumento, ahí tiene sentido digamos, otro de estos postulados de la sofística, que es esta idea de hacer fuerte el discurso más débil. ¿Por qué? Porque en el marco de la discusión, en el marco de una discusión sobre cualquier regulación social, lo que hay que hacer es fortalecer las voces disonantes del sistema. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener un mejor catálogo de voces, un mejor catálogo de problemas, porque va a haber mucha gente hablando sobre algo de los discursos enfrentados entre sí, pero además un mejor catálogo de soluciones, porque se va a proponer tal vez soluciones que de otra manera no se advertirían. Por eso la importancia de hacer fuerte el discurso más débil. Los discursos preponderantes, los discursos de políticos preponderantes son audibles por sí mismos. En cambio, los discursos políticos disonantes a veces es necesario darle una cierta potencia para que aparezcan. Podrían pensar, por ejemplo, en las acciones afirmativas. eh, bueno, eso es otro tema, lo van a ver más adelante. Quiero decir, la importancia de la discusión política es que si vamos a discutir la regulación o un determinado arreglo institucional, estaría bueno que en esos discursos enfrentados entre sí no gane la posición mayoritaria por el solo hecho de ser mayoritaria, sino que se escuchen todas las voces porque todas las voces son importantes. Y para eso hay que hacer más fuerte el discurso más débil. Las voces disonantes son las que tienen que aparecer con más fortaleza para poder criticar el sentido común generalizado de un mayoritarismo que pueda implicar la supresión de las minorías. ¿Y cómo decidimos? Y bueno, si el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son, el resultado, es decir, el arreglo institucional que nos vayamos a dar, va a ser aquel que nosotros nos podamos dar, aquel que logre el consenso más amplio entre los ciudadanos, porque el hombre es la medida de todas las cosas. Lo que tengo que hacer es mirar a los ciudadanos y tratar de convencerlos que mi propuesta de arreglo institucional también es buena, por algún motivo, tratar de persuadirlos. Porque no es que, quiero decir, los tengo que persuadir, porque por más que yo esté convencido que lo mío es bueno, si no cuenta con el apoyo de mi comunidad, no va a ser bueno, porque no va a ser en tanto que no son las cosas, los arreglos institucionales, ¿no? Son la medida de los arreglos institucionales son las personas, en definitiva. No sé si me explico, esta idea está dando vuelta. Y hay una cosa muy importante que retoma esta idea del reparto de los dones que estaba descolgado ahí en el mito de Prometeo. Si tenemos que tomar una decisión política sobre los arreglos institucionales respecto a los cuales vamos a vivir, todos los ciudadanos tienen un valor importante. Cada uno vale. Es decir, no hay espacio acá para una élite que tome el tema, que secuestre el tema, lo tome para sí porque está en mejores condiciones de decidir, porque sabe. No hay lugar para el elitismo político,
ni de una clase política dirigente, ni de un grupo de especialistas, ni de un grupo de nadie. Volvamos a los temas, es decir, bueno, veamos la discusión sobre aborto. ¿Quién va a decidir si es una buena decisión estatal o es una mala decisión estatal penalizar o despenalizar el aborto? Si seguimos, alguien podría decir con algo de razón, tal vez decir, bueno, preguntémosle a los especialistas en el tema, a los bioeticistas, a, digamos, los especialistas en ética, ¿no? Esos son los únicos que saben sobre qué es bueno y qué es malo. Sí, está muy bien, el saber es importante, pero acá no se trata de eso, no se trata de saber si algo es bueno o malo, como si fuera en sí bueno o malo, sino qué tanto estamos dispuestos nosotros a tener un determinado arreglo institucional, en donde no es tan importante qué cosas sean en sí, no hay una esencia de las cosas, una naturaleza de las cosas en sí, sino que en realidad, de vuelta, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. El resultado institucional no va a ser bueno o malo en sí, sino bueno o malo en la medida que nosotros creamos que es bueno o es malo. ¿Me entienden? O sea, esa es la clave de análisis del asunto. Y para eso no hay especialistas. El especialista en política no es el que sabe de teoría política, sino el que sabe de ciudadanía, el que vive en ciudadanía y es co-ciudadano. Entonces, todos estamos en iguales condiciones de incidir sobre el espacio público porque nos vemos como iguales, nos concebimos como iguales y no hay margen para que el voto de otro valga más que el voto mío. No hay margen para argumentar de que no sabe de política un dirigente que no tiene una formación académica específica. Pongamos, por ejemplo, a alguien que sea ingeniero, tiene una mejor o una peor preparación eh, política que la que tiene un abogado o que tiene un dirigente gremial, o que tiene alguien que no tiene el secundario completo. Los niveles de instrucción formal a los fines de la comunidad política deberían ser irrelevantes, porque no estamos hablando de conocimientos acerca de la política, sino de decisiones colectivas que queremos tomar en tanto que ciudadanos. ¿Entienden? Ese es el asunto en donde sí, dame los votos. Los votos o el reparto igual que está al final el mito de Prometeo tiene mucho más sentido cuando se articula con el resto con el resto de los postulados estos atribuidos a la sofística y se lo vincula con esa idea isonómica acerca de personas que viven en comunidad, en donde se consideran libres e iguales, en donde para poder mantenernos así, en el escenario público se enfrentan propuestas de solución, se trata de mejorar la calidad de los argumentos a favor y en contra, fortaleciendo las voces disonantes sobre esa propuesta de arreglo institucional, ¿no? Se decide en base a lo que la comunidad quiera, con independencia de cualquier argumento metafísico, podríamos decir, que se imponga sobre la comunidad, y en definitiva todos estamos en condiciones de incidir. Uno diría que tiene un programa de los sofistas, digamos, de democracia directa, casi diríamos. Fíjense cómo se torna mucho más interesante eh, la propuesta que la perspectiva nosológica que veíamos tal vez, o que tiene más preponderancia en Dauria. Dauria también contrapone, y esto es muy interesante, ver, eh, es muy interesante por varios motivos, ¿no? Porque yo les decía a ustedes que también es importante darse cuenta qué hacen los autores cuando hacen algo, cuando escriben sobre algo. Uno piensa que, no sé, son como héroes de mármol, ¿no? Platón era, qué sé yo, se levantaba, escribía, qué sé yo. Y en realidad forma parte también de una dinámica política, es decir, vivía en una determinada comunidad en donde participaba políticamente. Platón, una de las cosas que marca con mucha profundidad, y por eso quiero remarcar este tema, es la distinción entre conocimiento científico y conocimiento no científico. Conocimiento vulgar o común, toxa, y conocimiento verificado, diríamos, o validado, que es el conocimiento científico, que es la episteme. Y ahí es donde, digamos, si uno piensa, ¿no? Articula esta idea, que es una cuestión vinculada a la teoría del conocimiento, la articula con el diseño institucional que puede proponer Platón, o sea, una teoría política,
Si distingue entre doxa y episteme, por un lado. Y si por otro lado dice, no, el hombre no es la medida de todas las cosas tienen su propia medida. Es decir, ¿cómo hago para saber en qué consiste digamos, la justicia? ¿Le pregunto a la gente? No, son mil opiniones cruzadas, digamos, pueden dar mil errores, no necesariamente van a dar un acierto, o sea, eso es cualquier cosa, tengo que preguntarle al que sabe. ¿Para qué le voy a preguntar a la gente que no sabe qué es la justicia? Es decir, si no se ha entrenado en averiguar en qué consiste la justicia, ¿cómo le voy a preguntar qué es la justicia? No tiene ningún sentido. Entonces, hay un saber especializado, una episteme, en todas las áreas del saber que construye ese episteme, permite identificar las esencias, o sea, las medidas de las cosas. Vamos a la política, eso es nociología, ¿no? Vamos a la política. Entonces, ¿qué es lo justo para una sociedad? ¿Cuál es un buen arreglo institucional para una sociedad? Le preguntamos a quién. ¿A la sociedad, como querían hacer los sofistas? No tiene sentido, porque ellos no saben. Tengo que preguntarle al que sabe. Y el que sabe es aquel que está en condiciones de conocer la verdadera medida de las cosas. Hay un esencialismo, ¿no? Las cosas tienen su propia medida. Y hay un elitismo. El que sabe. El que sabe es el filósofo, por supuesto, va a decir Platón. El que sabe, diría yo, es el profesor, y punto. ¿No? El que sabe se apropia de ese saber y produce poder. Ojo, también hay una cosa muy interesante, porque la construcción del saber y la determinación del saber es lo que provoca también el poder en la organización social que propone Platón. Que Platón además en el texto de Dauria también hace referencia a una cosa muy interesante que es el, eh, la distinción entre los tipos de alma y el rol de los gobernantes y demás. Quien debe gobernar en el criterio de Platón es el filósofo. Y ahí viene una cosa interesante que está remarcada en Dauria, ¿no? Eh, eh, Quien debe gobernar, cuando alguien afirma, ¿cómo hacemos para organizar una sociedad? Y nosotros que decimos, bueno, nos parece que debe gobernar fulano, sultano, no estamos haciendo una teoría descriptiva, estamos construyendo una teoría prescriptiva. Una teoría prescriptiva o normativa, que en el caso de Platón, conduce a un gobierno de especialistas, a un gobierno, a un gobierno desanclado o desapegado del conocimiento del común de la gente, porque no me importa qué opine la gente. ¿Me entienden? O sea, no tiene ningún sentido preguntarle a la gente qué quiere, porque es irrelevante lo que quiere, porque probablemente ni sepa qué quiere, porque no tiene una idea clara acerca de en qué consiste la justicia, no sabe si el aborto es bueno o es malo. Entonces, preguntémosle a los especialistas. Se dan cuenta, parece una estupidez lo de Platón, pero cuando lo podemos vincular con aborto, se dan cuenta que la discusión, en vez de pasar por las organizaciones de la sociedad civil, por el Congreso, por marchas, digamos, no tiene sentido. ¿Para qué queremos escuchar mil opiniones de un montón de personas? Vamos, los especialistas. Y los especialistas son los que tienen que hablar. Yo soy especialista en bioética, básicamente yo tendría que tomar esa decisión. Y punto. Confíen en mí, que yo voy a hacer lo que tenga que hacer y ustedes van a tener que estar contentos porque yo soy el que sabe, ustedes no saben. Ese es el resultado elitista, les vuelvo a decir, que propone el argumento de Platón. En el caso de Aristóteles, hay lo que hace, lo que me gustaría remarcarle, más allá de lo que hace Daure, que hace una referencia a que en definitiva trata de hacer una teoría, una teoría que se aleje del normativismo platónico, esta idea normativa acerca de un orden justo, eh, y trata de hacer un relevamiento más experimental, de ver qué es lo que ocurre en la realidad eh, cuando Aristóteles releva todas las constituciones, sí, documentos organizativos de las polis de su época. Eh, lo que me gustaría marcar es, digamos, dos cositas relevantes sobre esto. El criterio político de Aristóteles, en el criterio político de Aristóteles, hay algunas referencias bien interesantes acerca de cuál es la finalidad que está destinado a cumplir la polis y la finalidad a la que está destinado el hombre. Quiero remarcarlo en dos palabritas sobre esto.
Así como hablábamos nosotros de decir, bueno, la polis era el resultado de acuerdos entre las distintas personas que vivían en la antigüedad, en Grecia, digamos, y nos pongamos de acuerdo de coexistir en el mismo espacio geográfico, porque esto nos conviene frente a los ataques externos. Hasta ahí la polis aparece como un dispositivo de mera supervivencia y un cálculo estratégico interesante para poder sobrevivir a los ataques externos. Pero Aristóteles dice, además eh, además de haber nacido de ese modo, nació con una finalidad, porque la polis tiene un telos, una finalidad, de ahí viene esta idea teleológica. Así como, no sé si se acuerdan cuando veíamos esa idea de decir, bueno, el Estado tiene el bien común, como hacia dónde va. Bueno, hasta acá también, ¿a dónde va la polis? ¿A dónde va el Estado? A hacer feliz al hombre, a plenificar al hombre. Y ahí vemos, ¿cuándo es feliz el hombre? Cuando es pleno. ¿Cuándo es pleno el hombre? Cuando despliega todas sus capacidades, cuando se convierte él en acto de todo aquello de lo que era potencia, cuando es pleno, cuando aparece desplegado. ¿Y cómo hace para desplegar todas sus potencialidades? En el único lugar en donde puede serlo, que es en la polis. Por eso hay una finalidad del hombre de convertirse en ciudadano de la polis, en donde al ser ciudadano puede ser feliz. Esa idea de eudaimonía, es decir, la polis nació para permitirnos vivir, pero existe para que vivamos bien, porque solo podemos vivir bien dentro de la polis, porque somos ciudadanos, y en tanto que somos ciudadanos. El hombre es un animal político, un zoon politicón. Quien no vive, quien no es ciudadano, es más que un hombre, es Dios, o es menos que un hombre, una bestia. Ese es el razonamiento de Aristóteles, ¿no? Bueno, y se está haciendo largo esto, pero me había olvidado que estaba de Maquiavelo. Saltamos a Maquiavelo y uno dice, ¿qué le pasa a Daurio? ¿Qué le pasa a Arias? Que pasa del siglo V antes de Cristo al siglo XV después de Cristo, más o menos. Y luego, ¿qué pasa? Hay una razón que me parece que es interesante marcar la continuidad, además de la que señala Dauria, en términos históricos y de continuidad. Hay ciertas cosas que son más o menos parecidas en la Italia de Maquiavelo y eh, en la Grecia clásica. Es decir, piensen que Italia como tal no existía. No había estados-nación tal como lo concebimos hoy. Y es más, Italia estaba fragmentada de modo tal, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos específicamente este tema, pero vale la pena remarcarlo, en donde Italia estaba dividida en pequeños ducados, repúblicas, los estados pontificios en el medio, qué sé yo, el ducado de Milán, la República de Florencia, qué sé yo. Bueno, que era algo más o menos parecido a en cuanto a tamaño y capacidad y demás, a la de a las ciudades-estado. Entonces los problemas políticos eran más o menos parecidos a los de las polis, en términos conceptuales. Entonces, el salto también se puede explicar un poco en ese sentido, pero sobre todo se explica en el siguiente sentido. Maquiavelo, por eso Dauria pone, ¿dónde empieza la teoría política? Y tal vez con Platón, dice, ¿no? O sea, tal vez ahí tenemos un primer articulador eh, teórico, pero al mismo tiempo con una fuerte dosis normativa que dice, esto es la política, esto tenemos que estudiar así. Pero como dice más que eso, como en la primera teoría normativa, uno dice, bueno, la verdad que también, más que contarme cómo es la política, me está contando cómo le gustaría a él que sean determinados arreglos institucionales. Maquiavelo, en cambio, no. Maquiavelo es el primer pensador, pues como un pensador bisagra en la historia de la teoría política, que claramente te habla de las cosas como son y que distingue el mundo del ser de la política como es el gobierno, como de cómo debería serlo. O sea, no me importa, digamos, para que sea una idea, ¿no? Porque esto es meramente introductorio, pero eh, había muchos manuales en esa época de libros de consejo para el gobernante, al estilo del príncipe, en donde básicamente lo que decían eran un recitado de lugares comunes y de cosas. El buen gobernante tiene que ser bueno y tolerante con su pueblo. Y Maquiavelo dice, nada.
No, 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 no. Un gobernante si quiere gobernar, tiene que ser cruel. Un gobernante si quiere gobernar, tiene que ser tacaño, porque no puede andar dilapidando. Entonces, lo que él hace es decirle, miren, yo le voy a contar la verdad, las cosas como son, la verdad efectiva de las cosas, antes que la representación de las cosas. Porque no es verdad que la persona por ser buena va a ser mejor político, al contrario, alguien que quiere hacerse el bueno entre un montón de personas que no son buenas y va a perder, seguramente va a perder. Entonces, podemos preguntarnos muchas cosas y decir, bueno, ¿estoy obligado a mantener mi palabra? Sí, en la vida social seguramente, muy, muy probablemente. Si prometo hacer una determinada acción con relación a otro, sí, pero si en el mundo de la política depende. Tengo que mantener mi palabra en la medida en que el otro también esté pensando en mantener la suya, porque la lógica política es diferente. Maquiavelo implicó un giro completo, un giro que nos permitió entender las cosas de un modo radicalmente nuevo, un modo nuevo que implicaba darle autonomía a la política y separarla de la moral, separarla de la religión, separarla del derecho. La política es un mundo propio, que tiene sus lógicas propias y tiene un objeto propio. Entonces, para poder saber de qué hablamos cuando hablamos de política, tenemos que dejar de lado lo que nos parece que deberían ser buenos arreglos institucionales o buenas políticas y pasar a hablar acerca de cómo es la política, que es muy difícil. Y eso es lo que logró Maquiavelo. Vamos a hacer una pausa. Este es Ezra Winston, un personaje de Mort Cinder de... Uy, no sé qué dice. De un cómic argentino dibujado por Alberto sí, Breccia y el guionista era Oesterheld. Bueno, nos vemos en un rato con lo que sigue.